Buenas tardes, soy María Trinidad Schreier García, RUT 18.166.639-0, abogada del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo. Desde este centro de estudios queremos influir en la discusión constitucional para que los principios de la sociedad libre queden garantizados, permitiendo así el mayor progreso de la sociedad en todos los ámbitos. En esta presentación abordaré la forma en que se consagra en el anteproyecto de nueva Constitución presentado por la Comisión Experta la relación entre persona, la sociedad civil y el Estado. En otras palabras, la relación que existirá entre los gobernantes y los gobernados. Esta relación se observa principal, aunque no exclusivamente, en el capítulo primero, Fundamentos del Orden Constitucional, cuyas normas son muy relevantes, mucho más que meras declaraciones, pues gozan de plena fuerza normativa y permiten desentrañar el sentido y alcance del resto de las disposiciones de la Constitución. El capítulo parte correctamente con una referencia a la dignidad de la persona humana, base del derecho y la justicia. A continuación, que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, siendo su respeto el primer deber de la comunidad política y de su forma de organización. Se debe promover esta centralidad de la persona humana y su dignidad, como una realidad anterior al Estado y en la cual éste se encuentra subordinado. Sin embargo, en este primer capítulo, en forma inmediata después de esta declaración, se incluye la cláusula de Estado social y democrático de derecho, a diferencia de la fórmula constitucional actual, en la que se incluye en el artículo primero un reconocimiento a la familia, a los grupos intermedios en los cuales se organiza la sociedad reconociendo su autonomía, así como el Estado al servicio de la persona humana. Esta diferencia, siendo la Constitución un texto que no solamente es jurídico, sino también político, revela un cambio de paradigma, en el que en el centro del nuevo orden constitucional propuesto por la Comisión Experta no se encontraría solo la persona y la sociedad civil, sino también el Estado y su habilitación para actuar en la vida social. Reconociendo que es necesario mantener la cláusula de Estado social y democrático de derecho, pues se encuentra en las bases institucionales, sugerimos cambiar su posición dentro del texto constitucional, volviendo a poner a la familia y a la sociedad civil como realidades anteriores y preeminentes frente al rol del Estado en la sociedad. Esto es importante, pues solo reconociendo que los primeros llamados a resolver las necesidades de la sociedad son las personas, en sus familias o en sus organizaciones, se puede respetar realmente la libertad de la sociedad y puede el Estado jugar correctamente su rol de servicio frente a la persona. Este asunto, lejos de ser irrelevante o solamente atractivo para la discusión teórica, tendrá importantes consecuencias prácticas. Por ejemplo, respecto a la posición que podrán tener los privados en la provisión de derechos sociales. Si la persona, la familia y la sociedad civil tienen una posición preeminente al rol del Estado, no podrá utilizarse bajo ninguna circunstancia la cláusula de Estado social para defender una monopolización por parte del Estado de la provisión de bienes sociales, sino más bien tendrá que entenderse esta cláusula como un impulso al Estado a tener un rol más activo para generar realmente una igualdad de oportunidades para todos los chilenos, y en especial para quienes más lo necesitan, cuestión que se debe fortalecer en el texto del anteproyecto. Así, la provisión privada o pública de derechos sociales dependerá en gran parte de la posición que se reconozca a la persona y a la sociedad civil en relación al Estado para avanzar hacia un régimen de mayor libertad, o por el contrario, a uno de mayor poder estatal, y debiera optarse por lo primero, poniendo de relieve las múltiples libertades que son reconocidas en el anteproyecto: la libertad de asociación, la libertad de emprendimiento, la autonomía de los cuerpos intermedios, la libertad de elección en la satisfacción de algunos derechos, incluso la libertad de enseñanza, todo lo cual es necesario proteger. Por ello, es necesario fortalecer en el texto constitucional los cimientos morales sobre los que reposa una sociedad libre: la responsabilidad individual, la solidaridad natural y la cooperación voluntaria. Hay que proteger y fortalecer la cláusula de servicialidad del Estado, que algunos miembros de la Comisión Experta propusieron eliminar. Por esto se propone cambiar el tiempo verbal del inciso primero del artículo segundo, el Estado deberá servir a las personas y a la sociedad, por el Estado está al servicio de la persona y de la sociedad. Este principio es clave que se mantenga dentro de la Carta Fundamental, pues es el Estado el que, con su poder, con sus facultades y con el monopolio que tiene del uso de la fuerza, corre un mayor peligro de instrumentalizar a la persona humana. Este principio sirve como límite para la actuación del Estado y sus órganos en la consecución de su finalidad, que es el bien común.
En consecuencia, tanto el legislador como la administración y la judicatura deben respetar y promover los derechos de las personas, pero también y sobre todo respetar su libre desenvolvimiento en los diversos ámbitos de la vida social, sin que le corresponda al Estado su ejercicio exclusivo. Segundo, respecto al Estado social y democrático de derecho, además de su cambio de posición, es relevante fortalecer su compatibilización efectiva con la autonomía personal, principalmente respecto a los derechos sociales y a la participación de los privados en su provisión. Por ello, se propone agregar en el artículo 24, dentro de las directrices que debe atender el Estado para adoptar medidas adecuadas para realizar los derechos a la salud, a la vivienda, al agua y al saneamiento, a la seguridad social y a la educación, lo siguiente. El financiamiento y satisfacción de estos derechos podrá ser efectuado por instituciones privadas y estatales, no pudiendo monopolizarse por estas últimas. Repito, la primera llamada a satisfacer las necesidades sociales es la propia comunidad, que organizándose puede proveer los bienes sociales que sean necesarios. Esto no implica que el Estado no pueda tener un rol activo en asegurar a las personas el acceso a los bienes sociales. Sin embargo, el modo en que tiene que hacerlo es respetando y apoyando la iniciativa privada, y nunca monopolizando la provisión ni tampoco su financiamiento. Es necesario descartar que el Estado social de derecho, que fue consensuado por las fuerzas políticas como requisito para poder impulsar este proceso constitucional, termine por negar la autonomía y la libertad de las personas, atribuciones que, de acuerdo a las mismas bases, debe ser respetado. Entenderlo de esta manera, además, sería incoherente a las preferencias de los chilenos que se desprenden del contundente resultado del plebiscito de salida del proceso anterior y de diversos estudios que demuestran la alta valoración de los chilenos por el esfuerzo y por la responsabilidad asociada al logro de los objetivos propios y de la participación de la sociedad civil en la provisión de prestaciones sociales. En muchos de los casos, preferida por sobre la provisión estatal, por ejemplo, en la educación particular subvencionada sobre la educación pública o incluso en las prestaciones de salud, en las cuales cada vez aumenta más las personas interesadas en acceder a prestaciones en instituciones de salud privadas a través de la modalidad de libre elección de FONASA. El Estado debe ser garante, sí, pero no debe asumir un rol protagónico relegando las opciones privadas y su autonomía. Tercero, es necesario cambiar la redacción del mandato al Estado para crear condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible e indicar que el Estado debe contribuir a crear dichas condiciones. Esto es muy importante porque a través de esta fórmula se reconoce que el fin del Estado, alcanzar el bien común, no se consume en él, sino que se proyecta y se asienta sobre la comunidad, no asumiendo ni absorbiendo las metas de sus integrantes. La idea de la norma es definir la finalidad del Estado, mas no entregarle un carácter exclusivo a su misión de crear las condiciones sociales, sino debiendo contribuir a ellas. Por último, se propone fortalecer la protección de la autonomía de las agrupaciones sociales establecidas en el artículo 3, inciso segundo, de modo que no solo se obliga al Estado a respetar los efectos de este reconocimiento, sino también reconocer, amparar y promover a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad, garantizando su autonomía para cumplir sus fines específicos. En síntesis, la tensión entre sociedad y Estado, que se refleja en el texto del anteproyecto de nueva Constitución, deberá resolverse en esta etapa del proceso constitucional, en el Consejo Constitucional, a favor de la persona y de su libertad, tanto considerada individualmente como en asociación con otros. Por lo que se invita a los consejeros a acoger estas propuestas de cambio de textos, dirigida precisamente a fortalecer la sociedad civil como motor inmanente de todo progreso social. Muchas gracias.